Las orejas del Teporingo. Bienvenidos y bienvenidas a Las Orejas del Teporingo, de histerias a historias, con nuestras locutoras Lorena Reyes y Miriam García. ¡Comenzamos! Muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a Las Orejas del Teporingo, de histerias e historias. Bueno, hoy estamos muy emocionados de poder compartir nuestro primer programa. Estamos aquí con unos invitados muy especiales. Primeramente nos presentamos. Estamos aquí Miriam García y Lorena Reyes de este nuevo podcast que estamos planeando desde hace un tiempo y estamos muy emocionadas porque es nuestro primer programa. Así que cualquier error, discúlpenos. Y bueno, estamos aquí muy emocionadas con nuestros invitados muy especiales, el arqueólogo Raúl y la maestra Alicia Viesca. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, pues el día de hoy, como ya lo habíamos platicado previamente, es que queremos acercar al público aquí con Centro INA Morelos y lo que es el Centro de Información y Documentación, a que todo el público, sepan o no sepan de estos temas que todo el mundo dice que culturales, de investigación y tal, pues que nos acerquemos a las tradiciones y costumbres que tenemos tanto en Morelos como en México, que muchos son pues muy sorprendidos, todos los extranjeros, y yo creo que hasta nosotros mismos, de cómo es que nos acercamos a la muerte. Y pues el día de hoy queremos hablar sobre el Día de Muertos, modo charla de café, aquí en Las Orejas del Teporingo. Muy bien, pues es un gran tema, ¿no? Un tema relevante, creo que en todo México es un tema que además todos esperamos anualmente, que se acerquen estas fiestas, porque a lo largo de todo México se vive intensamente de diversas maneras y cada región, digamos, con su propia especificidad cultural, pero es un gran día. Y sin lugar a dudas yo creo que este tema del Día de Muertos nos permite reflexionar sobre lo que es en general para el humano, para la especie, el pensar sobre aquellos que fallecen, aquellos que mueren. Y es un tema absolutamente humano, sin lugar a dudas. Hace muchos años recuerdo en una clase que tenía en el posgrado en la universidad, un profesor nos dijo, todo aquello que se hace después de que una persona fallece, se hace en realidad para los vivos. Y me dejó girando esa idea, que es una idea muy relevante. Todo lo que hacemos en realidad para los muertos, lo hacemos para hacer este paso, este proceso de asumir que aquella persona que estaba cerca de nosotros ya no se encuentra, ya no está. Y lo vemos pues prácticamente en el día a día, ¿no? En el mundo del catolicismo popular mexicano, hacer todos este tipo de rituales en donde se hace el novenario, se hacen los rezos, de diferentes maneras. Es un proceso de ir de manera catártica en algunos momentos, pero también de un proceso suave y doloroso a la vez durante varios días, de ir asumiendo que esa persona que estaba con nosotros, nuestro ser querido o nuestro cercano, ya no va a estar. Y en efecto, todo esto que hacemos, lo hacemos para los vivos. Y nosotros decimos, son las festividades para los muertos. De alguna manera, no es que nos mintamos, ¿no? Pero sí lo hacemos para que nosotros aceptemos esa pérdida, esta distinción. Fíjate qué interesante lo que plantea, bueno, el tema de su primer programa y lo que está puntualizando y poniendo en la mesa Raúl. Efectivamente, el muerto va a estar muerto definitivamente si lo olvidamos, si cae en la ausencia definitiva porque ya no hay ningún recuerdo que lo traiga al aquí y a la ahora, ¿no? Y aparte, esta mezcla de Occidente con lo religioso, que luego yo me ando burlando de los tanatólogos, porque es ese abrazar, ¿no? Tanatología viene de Thanos, muerte, cómo yo manejo la muerte y cómo la iglesia va a estar ahí metida con la muerte y quién sabe qué tanto. Cuando la primera pregunta que yo les hago cuando me han invitado con tanatología del Estado a hablar, yo hablo sobre flor y canto. Porque hay una gran diferenciación. El tanatólogo que está estudiando es en primera cómo se está preparando para acompañar al que se va, de tantos miedos tiene que se va, y los que se quedan,
¿Cómo estás manejando el ego? ¿Cómo es posible que tú te vayas y yo te quiero a ti, mi ego, ¿no? ¿Qué capacidad tengo de soltar? Y eso, gracias a los arqueólogos, a mí me ha dado más herramientas. ¿Por qué? Porque a la hora de sus excavaciones, ¡pum!, te topas con el esqueleto, la ofrenda, y hay que barbaridad, y está la ofrenda, y está allí metido el hueso y la calaca y el cráneo, y entonces es flor y vida y canto, y están mezcladas los dos conceptos. Y a lo que voy para que tú nos sigas platicando más, los tanatólogos se quedan como muy callados cuando les digo, a ver, aquí hay un punto que Raúl lo maneja muy bien, es un tema universal, desde que el humano es humano y que te puede llegar a aterrar, porque somos finitos. Se nos olvida que somos finitos. Aquí nomás andamos de paso. Y entonces yo les pregunto, oye, ¿y tú ya platicaste con tu calaca? ¿Con tu propia muerte? Porque si tú no has platicado con tu propia muerte, ¿cómo estás queriendo acompañar a uno que ya se va y luego vas a abrazar al que se quedó si no has entendido y sentido el desprendimiento? Y a mí me gustó mucho lo que me contestó una vez un cirujano. Médicos, porque me tocó en la pandemia, había 200 ventanitas en el Zoom. Lo hicieron Latinoamérica y parte de Europa, fíjense. Pero ese cirujano joven, guapo, sí, está guapo. Ese cabrón bueno, ese que es que dijo, no he platicado con mi calaca, pero yo me he enfrentado a la muerte y luego yo no sé cómo decirle. O sea, yo puedo entrar, fíjense qué interesante, a quirófano, algo muy sencillo, apéndice. Voy a entrar a quirófano, apéndice. Todo está en orden. Todo está en orden y mi brazo derecho es el anestesiólogo. La última palabra está arriba. Llámalo como lo quieras llamar. Mixtlantecutli, Mixtlantecíhuatl, Tlometeo, como quieras, pero está arriba. Pero según yo todo está muy bien. Y se murió. Entonces yo me estoy enfrentando a que expiro, se fue. ¿Cómo voy a salir a decirle a los de afuera que se fue? No manejamos el concepto de finitud en nuestro cotidiano. Tenemos tanta pinche prisa que el café, el otro le metes la madre al taxista, al y al otro, y a los que hacen los hoyos que no puedes llegar aquí a buena hora porque tienes que salir muchas horas antes para llegar a tiempo. Y se nos olvida que estamos a de paso. Es que el humano le tiene miedo a lo desconocido. O a él mismo. Igual también. Porque somos dualidad. Y México es el único país del mundo que nos pitorreamos de nuestra propia muerte. Octavio Paz, las caritas sonrientes. Y quizá también haya en esta aparente burla también un miedo sobre el tema. El humano, pues, prácticamente desde el proceso de hominización debió enfrentarse a estos conceptos. De hecho, incluso ahora sabemos arqueológicamente que incluso los neandertales, que están diferenciados genéticamente, también lo consideraban. Se han encontrado tratamientos mortuorios de neandertales donde se les colocaron flores. Es decir, se pensaba en este tema de qué voy a hacer, cómo voy a tratar al cuerpo de aquel que ya falleció. Y pues prácticamente los mitos han acompañado esta necesidad de explicarnos, de interpretar qué es lo que sucede con la vida y con la muerte. En el México, previo a la invasión española, existía un mito que trascendió y que lo conocemos muy bien, que habla sobre estos temas que a mí me parece muy, muy relevante y muy bonito, que es el tema de cómo Quetzalcóatl genera al humano, cómo crea al humano. Quetzalcóatl baja al inframundo y pide a Mictlantecutli, al señor del Mictlán, los huesos de jade para poder molerlos y poder transformarlos en el primer humano. Mictlantecutli, aparentemente después de una serie de dubitaciones que tiene, decide pues dárselos y que se los lleve. Sabiendo esto, Quetzalcóatl corre con los huesos porque sabe que eventualmente pudiera pues cambiar de opinión en Mictlantecutli, y en efecto lo hace. Mictlantecutli envía a sus asistentes a corretear a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl cae en este proceso. Cuando cae, los huesos que él lleva cargando
se le esparcen en el suelo y comienzan a podrirse. Señal de que en efecto nosotros somos perecederos. Cuando él vuelve a recogerlos, escucha que los asistentes le alcanzan a decir que esos huesos se los llevan, pero tendrán que regresar. Y me parece que es además muy bonito porque se explica a través del mito el tema cíclico de la vida y de la muerte y cómo regresamos a ser enterrados, cómo regresamos a ser incorporados en la tierra, porque nuestros huesos no nos pertenecen en el mito náhuatl, sino le pertenecen a Mictlantecutli. Finalmente, Quetzalcóatl logra sacar los huesos, va con la deidad Quilastli y le pide un cajete de jade en donde muele los huesos, se punza el pene y de la sangre muy cercana en lo simbólico a lo seminal, caen estas gotas, lo mezcla y con eso hace al humano. Pero esos huesos no son nuestros, esos huesos lo advierte Mictlantecutli que le pertenecen a él. Y me parece relevante, y como estos mitos, hay muchos mitos en la humanidad en general que nos hablan de esta necesidad de reflexionar la finitud del humano, de cómo vamos a terminar en algún momento y cómo, dependiendo de cada religión, a dónde vamos después de la muerte, es que el mito nos explica, y el mito nos permite además tranquilizarnos, porque nos explica qué es lo que va a suceder. Más allá de lo que nosotros pensemos, nos va a pasar, ¿no? Exacto. Y eso es muy interesante lo que está diciendo Raúl, porque el ser humano, y más en esta estratificación de la filosofía y los grandes pensadores, pero también el pueblo igual, ¿no? Lo que no entendemos, lo mitificamos. Surge el mito, y entender a la muerte no está fácil. Y la parte femenina masculina de Mictlantecutli con Mictlantecíhuatl es el señor y la señora de la muerte que están viviendo en el inframundo, donde el mito surge acorde a lo que nos está haciendo recordar Raúl. Es maravilloso ese mito, porque es de ahí de donde venimos. También la importancia de recordar, gracias a los arqueólogos, a la hora de que se encuentran los esqueletos en una excavación, han podido aportarnos el poder retomar cómo en el mundo antiguo, en este caso los prehispánicos, utilizaban varios procesos para la muerte. Incineraban, sí. Había entierros directos en la tierra, sí. Dependiendo cómo se encuentran colocado el esqueleto, es de cúbito dorsal, de cúbito ventral, pero están directos en la tierra, sí. O adentro de una caja de piedra, como el señor Pacal en Palenque, ¿no? Sí, con todo un simbolismo ahí del Señor de la Muerte, y ahí están todos los señores de la muerte acompañando el viaje que va a tener el Tonali. Ahí viene otra vez el alma, ¿no? Cómo se va a desprender para cuánto tiempo se va a tardar para salir por un hoyo, que sí está ahí en el templo de las inscripciones, y hay algunos otros basamentos piramidales que lo tienen, pero bueno, entonces allí está toda esta parte. Y luego, a mí me encantan los de Oaxaca, ya te mueres y ya te petateaste. Ese de ya te petateaste es un vocablo muy mexicano, porque lo envolvían en un petate, el muerto fresco, Claro, se ponía rígido, o sea, rápido, hay que envolverlo. Lo flexionaban, lo amarraban y le ponían su máscara funeraria en el rostro, o bien pintaban, y había colores que tienen que ver con los 4 rumbos del universo, con las deidades del supramundo, del inframundo, que van a estar presentes, pero el petate es muy interesante. Y los bebés o los fetos los metían en ollas de barro, donde los tapaban con un hoyo para el tonali, ¿no? Y es el simbolismo de que regresaron al vientre de la madre, regresaron a un lugar de amor, ¿no? Entonces, toda esta parte de lectura de que los arqueólogos, gracias a los arqueólogos que están trabajando en esta parte, nos dan herramientas para poder decir todo esto que estamos recordando todos juntos en esta mesa, y eso es maravilloso, porque va a haber muchos elementos que nunca hay que olvidar en estas fechas, y uno de ellos es el perrito. Sí. Antes de que pases al cholo, me gustaría saber, ya que enterraron, sean las culturas
que tenemos aquí en Mesoamérica o que hubo, cómo es que eran algunas ofrendas, ¿no? Porque bueno, ahora la ofrenda es todo un mundo pero si había ofrendas y cómo es que tenían, solo había flores o qué les ponían. Dicen que los cantos, bueno, si vemos los cantos ahora son muy fúnebres o como muy tranquilos o como misteriosos en la cultura católica, más bien en la iglesia católica, ¿no? Porque con esto que dicen el regreso al vientre, yo he ido al temazcal y son estos cantos como muy alegres de decir aquí estoy, madre tierra, ya regresé a ti, y como que renaces. Pero estos cantos o estas flores que se ponían cuando se iba el muerto en la época prehispánica, ¿qué tenemos? Mira, Yo tengo otra pregunta con lo de Lore, referente a la ofrenda, ¿no? Dicen que la ofrenda no es 100% mexicana. Entonces, ahorita con toda la época prehispánica que estamos hablando, ustedes nos podrían explicar si es o no es, porque hay mucho debate sobre eso inclusive. Pues mira, quizá yo creo que lo que quedó, digamos, en esta serie de transformaciones hasta lo que hoy conocemos como los días 1 y 2 de noviembre, que se festeja el Día de los Muertos, es precisamente la ofrenda. La ofrenda, en efecto, la podemos contrastar científicamente desde la arqueología. Es la serie de acompañamientos, no solamente son los objetos, sino las funciones de esos objetos, los contenidos de estos objetos, las preparaciones de estos objetos para que el individuo, una vez que ha sido enterrado, realice este proceso, que, bueno, para el periodo último de la época prehispánica, que los arqueólogos le llamamos pomposamente el posclásico tardío, tenemos incluso registros de todos estos niveles en donde iba pasando lo que, digamos, desde la perspectiva católica podríamos llamar el alma. Sabemos que había entidades anímicas importantes en época previa a la invasión española. Ellos distinguían tres como importantes, que era el tonali, la teyolía y el ijillo. Seguramente habían más, ¿no? Y dependiendo también las regiones, se entendían más, pero se desprendían una vez que llegaba la muerte y hacía, digamos, un proceso en donde por lo menos lo que sabemos por los registros de los códices pasaban por una serie de niveles hasta llegar precisamente al Tamuanchan, ¿no? El Tamuanchan, que es la traducción directa de Tamuanchan sería como la casa de abajo, ¿no? Ese sería la casa de abajo. Y para hacer todo ese viaje, muy diversos niveles que atravesaba el difunto, estaba acompañado de esta ofrenda y estaba acompañado también del perro en algunas ocasiones. El perro directamente identificado en las excavaciones. Aquí en Morelos, por ejemplo, que tenemos un ejemplo maravilloso, porque además es el ejemplo momificado. Resulta que aquí en Ticumán, en Tlaltizapán, se encontraron junto con el difunto un niño que había muerto y lo colocaron dentro de un petate. El petate estaba doblado, imagínense la manera de quesadilla, digamos, ¿no? Y a un lado su perro también en un petate. Los dos momificados dentro del petate se conservan, están actualmente en conservación en el instituto y está claramente esa asociación, ¿no? El muerto, el petate y el perro. Nosotros también podemos identificar entre las ofrendas muchas ofrendas de carácter alimenticio. Nosotros hemos hecho análisis sobre lo que contenían las vasijas, hemos encontrado que contenían seguramente alimentos, ¿no? Encontramos algunas que lo más seguro es que contenían atole, por ejemplo, un buen champurrado. Se nota incluso porque, digamos, lo coloidal de esta sustancia, cuando la enterraron, cayó la tierra encima y entonces, por estar muy espesa, se hizo un tapón. Entonces adentro quedó hueco, pero quedaron los tapones de que contuvieron esta sustancia espesa. Lo más seguro que era un atole. Entonces estaban preparados para ello. Así que el día de hoy, el colocarle en la ofrenda a nuestros difuntos esta condición alimenticia, ¿no? Seguramente es como de lo más tradicional que llevamos por miles de años en estas tierras, estas sociedades, introduciendo en este elemento del culto a los muertos. Fíjate qué interesante lo que comenta Raúl, acorde a los vestigios y acorde a sus preguntas. El hallazgo te permite recordar y puntualizar, quitando lo que es Halloween, porque aquí hay una confusión para la sociedad que nos anda oyendo. Halloween es otra cosa. Las brujas y todo también tienen su pero no, aquí estamos hablando de la muerte.
México es el único heredero, como estábamos diciendo, de burlarnos de nuestra propia calaca. Y aparte, que creamos el mito de que si creemos en, dependiendo cómo mueres, será al paso que te vas a ir. No es por pecado, no. Si te mueres bien pedo o ahogado, te vas al paraíso, claro, ¿no? Entonces va a haber niveles a donde se están colocando esas almas que se van. Siempre debe de haber una vela, que es la luz. Siempre debe de haber agua, que es purificación, y por si acaso les dio sed, porque ahí vienen en el camino, tú nunca sabes si se casaron o no. Los estás humanizando, a la muerte la estás humanizando, ahí vienen, ya están llegando. Entonces hay que ponerles el agua. La sal es purificación. Entonces es sal, es luz. Y ya se me olvidó. Las flores también, ¿no? Sí, pero la flor es el agua. pero el agua. Sal, la vela y el agua. Purificación de que vengas. La luz. Ahora bien, la flor de cempasúchil, la flor de los 20 pétalos, el aroma nos va a traer, que vengan. Podemos encontrarnos flores de cempasúchil afuera de los jacales, de las flores, de las casas, para que no se pierdan, no se vaya a meter el alma a la casa del otro. No, acá vienes. Entonces, primero y dos, como bien dijo Raúl, primero está dedicado a los niños que sí recibieron bautizo, porque luego ya se inventaron, ahora ya hasta el 27 creo que es para las mascotas. Bueno, yo ya puse para mis mascotas, para mis abuelas, porque ya todo eso se da de consumo, ¿no? Luego les voy a mandar fotos, pero bueno, a lo que voy es que es maravilloso de que sientas que van a regresar un rato, van a probar los alimentos, el rico atole, que a mí hasta se me antojó con todo el tapo, en una excavación de conatos en Templo Mayor, y él nos llama, vengan. Entonces ahí estábamos así, y todos en cuclillas, ¿no? Y uno que me dio risa, porque dice, yo no soy arqueóloga, pero invitaba a la reflexión en filosofía, ¿no? Entonces estaba ahí, fue en el recinto de los guerreros Águila. Ay, ahorita les voy a contar algo que yo viví, pero bueno. Entonces ahí estábamos en cuclillas, entonces había lo que tú dices, ¿no? Primero, los puntos cardinales. Siempre va a haber una orientación, conceptos mágicos religiosos, el centro, y el que llegó a ser enterrado ahí, no, acuérdense que le damos la estratificación que hasta hoy existe, hasta arriba el bien importante y hasta abajo los jodidos. Allí iba puro picudo, a ser enterrado ahí en el recinto de los guerreros Águila, bueno, lo máximo, ahí estaba la vasija Tlaloc, vasija, vientre, agua, vida, pero tenía algo de agua. Bueno, y había espadarte de pez sierra, había muchas cuentas de jadeíta, punzones, y bueno, así varias cosas. Entonces, pero uno dijo, ay, profesor, el agua que tiene la vasija es de esa época. Es válido. Cada quien piensa en lo que se le dé la gana. Porque es la magia, ¿no? De que me calles, como ahorita el atole, yo dije, ¿habrá sido de ciruela? O de puro champurrado. Ay, qué rico. Pero el chiste es darle vida al concepto. Pero porque es una tradición única para nosotros. En Toluca se realiza para estas fechas la Feria del Alfeñique, que esa es otra maravillosa, las calaveritas de azúcar. A mí me entristece que ya aquí no esté una ofrenda de esos muñequitos chiquitos como rayaditos, que se hacen profeso para esta fecha. ¿Los de masita? Sí, unos chiquitos. No, unos que parecían como venaditos, como perritos. Y lo que dice él del perrito es maravilloso, porque en el mito nos cuenta que ya tú te mueres, ¿no? Yo ya me voy a morir. Ay, ahorita que dijeron del miedo, ahorita no digo lo que he hecho, pero bueno, a lo que voy es que ya te moriste. Entonces tu tonali tiene que andar deambulando, supuestamente por 4 años, en lo que tú ya llegas a tu último nivel. Y en ese último nivel donde vas a estar, entonces en las excavaciones, algunos los encuentran con una cuenta de jade o de barro en la mano o a un lado, ¿no? Y el perrito va a ser importante. Te va a acompañar porque vas a llegar a un río. Del otro lado del río te anda esperando un jaguar. Y entonces con la bolita y el perro que te va guiando, ya cuando llegas del otro lado del río, entre que el lado del perro me imagino y tú le agarras
la fuente y se la avientas a Jaguar para espantarlo y que tú puedas llegar a tu último nivel. Y lo que dijeron del llanto, recuerden que en el mundo prehispánico y heredado en algunos, contrataban a las playederas para que vengan a llorar. Aquí, esas contratadas, así como la música. Hay que vengan y lloren. Qué Nosotros bueno que- estamos cantando. La muerte es flor y canto en nuestra herencia patrimonial. ¿Por qué lloramos? Lloramos por el que se queda. El que se queda está llorando. ¿Por qué lloramos? Por el ego. Cuando mi mamá se iba a morir, porque esa fue vacía de esa, decidió que ya se iba a ir, pero muy bien. Pero entonces yo fui a que me asesoraran 2 bordadoras, en paz descanse, hasta Tlaxcala. Agarré el carro y ya fui a buscarla. ¿Y qué crees que me dijeron? Bordando. ¿Se va a morir tu mamá? Sí, ya me dijo que ya se quiere morir. Ah, bueno, déjala que sí se muere. Y seguían bordando. No usaban ni lentes ni nada. Y fumaban así como yo. Bueno, pero el caso es que me dicen, mira, a ver, ya cuando se muera, pero así, ya cuando se muera, no vayas a llorar porque le vas a espantar. Se va a tardar en desprender. Entonces no llores porque la vas a espantar. Le dices cosas suaves al oído. ¿Eres agradecida o no? Porque si no eres agradecida, ya lárgate. El no, sí, soy agradecida. En esa época tenían como 80, 90. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La sapiencia de esta, bueno, de esa mujer. Y entonces, sí, yo así. ¿Y qué más hago? Bueno, si la vas le dices cosas suaves al oído. Gratitud. Y si te toca a ti limpiarla, con agua tibiecita, no vas a echar con hielos ahí todo frío. No, despacito, porque se va a tardar en desprender. Ay, mira, se va a tardar en desprender. ¿Quién me hizo recordar ese momento? Porque tuve el privilegio que se me muriera aquí en los brazos mi mamá. Y a lo que dices, no iba a dar de alarido. La voz de las curanderas. Haz de cuenta, Raúl, aquí. Entonces yo suavecita la coloqué, le cerré los ojos. ¿Quién me recordó ese momento cuando tuve que despedirme de mis 2 perras? Cuando expiran. El momento en que expira un ser humano, el último aliento, te recuerda la finitud. No hay más. Y en mi última plática, ya te cedo la palabra, no hay 2 que te quiero compartir. En mi última plática con esos de tanatología, les dije, oigan, ya van varios años que estamos hablando y cuando la pandemia y todo, ¿no? Pero ¿qué creen? Ya al final, ahora sí me está dando miedo. Pero ¿por qué, maestra? Todos, ¿por qué, maestra? ¿Por qué le está dando miedo? Pues porque yo ya estoy en la fila. Ya por edad, yo ya estoy en la fila. Y de los que se fueron, ninguno me ha hablado por teléfono para decirme cómo están, ¿eh? Yo entro a lo desconocido. Pero cuando empiezo con eso, surge la magia de la reinvención de la energía. Aparecen colibríes, me aparecen más mariposas, algo sucede con la naturaleza. Digo, no, sí están bien. ¿Sí? Entonces yo lo relaciono, pero son mis justificaciones ante lo finito, porque esa es la neta. Entonces eso fue maravilloso. Y lo que quiero compartir en esta mesa también es a Mictlantecutli. Leonardo López Luján estaba chavo en Templo Mayor, pero bueno, es de allí, ahí está. Pero unos años antes, yo llevaba un área ahí en Templo Mayor de Relaciones Públicas, Inclusión y Cultura Fuerte. Bueno, entonces el poli que era Dante, no sé si todavía vino antes, pero bueno, el caso es que me marca un lunes, y pieza de museos, ¿no? Cerrado. Bueno, oiga maestra, aquí hay unos seres muy raros que la buscan y exigen verla. Seres muy raros que han de ser los concheros. No pueden entrar porque matos no nos dejan entrar. Pero bueno, entonces sí, pues dígales que pasen. No, maestra, usted su mejor suba. Subo y eran 3 maracames. 3 maracames con sombrero, plumas de guajolote, pues claro que eran muy raros para Dante. Bueno, entonces, Dante se me cae viendo así, veo esto y dije, qué raro, güey. ¿Por qué yo? Entonces me hacen, son como muy zen, Raúl. Hacen así, vestidos de maracames. Occidente, Fernando Benítez, la magia del peyote, toda esa zona. Maracames es el gran sacerdote. Entonces, uno de ellos, el que menos expresaba, con la cara era muy, así como viejo, pero no expresaba más que con los ojos. Llévanos a ver al sol. Al sol.
Pues mejor los saco del museo. Pensé, los voy a llevar al recinto de los guerreros águila, pues el águila es el sol, ahí los llevo. Entonces había unos polis, entonces los bajo a la zona arqueológica, llegamos, está aquí el Marqués del Apartado, afuera, tú estás caminando en la zona arqueológica, y luego es Justo Sierra, das la vuelta y ahí ya están aquí el recinto de los guerreros águila. Bueno, en esa esquinita había un poli. Los maracames los hipnotizaron. Porque entonces yo me quedo así, maestra, va a pasar, ¿sí? Y entonces se queda como play off. El poli. Entonces, uno de acá que lo vio así y lo puso en off. Yo tenía uno acá y uno de este lado. El que lo puso en off hace así, se da la vuelta sin decir nada. Yo me quedo ahí. Entonces, había una escalerita porque había excavación. No, todavía no había excavación. Baja una escalita de madera y empieza a dar brinquitos. Yo dije, ¿qué va a hacer? Que luego le toma. Entonces yo así. Entonces de repente se viene más hacia nosotros y corre mayor y jala unas piedras y un muro y agarró una cosita así chiquita, roja. Que ni vi que era. Entonces dije, bueno, en esta época yo pensé que era una bomba, pero claro, no era esta época. Entonces agarra y la mete en el hoyo de ese como muro, sin el como, era un muro, porque no era banqueta, ni era piso, era muro. La mete, saluda a los 4 rumbos del universo, y yo decía, bueno, ya que se sabe, por favor, bueno, ya, mete la piedra, vuelve a colocar bien la piedra, hace una reverencia, se sale despacio, sube las escaleras, se pone enfrente del poli, y el poli sigue diciendo, maestra, va a pasar. Sí, vamos a pasar ya, porque ya vimos los recintos, y yo dije, ya, ahorita lo llevo para allá y que se vaya. Y entonces llegamos a la puerta del museo, y dije, que tenga muy bien. Y el otro dice, no, aquí adentro hay más sol. Y dije, ay, mamá, ¿y ahora qué van a hacer adentro del museo? Entonces dije, pues arriba está el guerrero águila. Ahí los voy a subir en el elevador, los maracames, y entonces al elevador. Abren la puerta y ahí estaba recibiéndote así el guerrero águila, que es el sol. Sale y empiezan a dar brinquitos, no muertos de risa, no, muy. Y en eso va bajando Mato las caras, dije, no, ya a mí me corre mañana. Y no, se sube al elevador y hizo así, dice, ay, qué bueno que ya se va. Ya, bajamos, se fueron. Pasaron los años. Y me mandan, no, estaba un arquitecto trabajando. Entonces yo necesitaba, como ahorita con ustedes, compartir la experiencia. La necesitas, ¿no? Entonces lo llamo y baja yo. Me pasó esto. Pero no le digas nada porque se va a enojar más. O sea, imagínate lo que le hizo a policía. No me lo van a creer, me lo pasa. No, yo no digo. Julio, no me acuerdo, te la pido, que también es bajista, rock and rollero, parado, pero bueno. El caso es que pasaron los años, y un día me llaman y me dicen que por favor subas al área de restauración. Subí, estaba Leonardo López Luján y estaba Julio y varios, pero Leonardo tenía como si fuera un códice de toda la excavación que estaban haciendo justo allí. Entonces me dice, Alicia, pues me platicaron tu vivencia. Porque a ver, viene mi renuncia. Acompáñame, vamos todos contigo, porque quiero que me digas, quiero que me digas aquí dónde el maracame dices que jaló una piedra y metió un bulto chiquito, rojo, sí, chiquito rojo. Allí, segura, allí, en sus dibujos. Ahora vamos todos. Entonces ahí vamos todos. Bajamos, Leonardo iba adelante y los otros atrás. Yo vi que tenían un plástico negro. Entonces me dijo, quiero que levantes, ojalá, el plástico negro, porque esto es un regalo para ti. Y renuncia en el lugar. Porque Matos era muy estricto. Jalo las manos de mi Tlantecutli con los ojos saliendo de la tierra. ¿Cómo supo el maracame en una de sus manos, en esa piedra, ahí tenía, y me la enseñó? Pero fíjate, bueno, era una chicarita llena de, ya sabes, el venado azul con chaquetito, toda la simbología,
Pero ahora que lo sacaron, me dijo, no, salieron 2 escorpiones que no eran de esa época. O sea, se han de haber metido ahí los escorpiones y es que... Pero ve esto, es Mictlantecutli. Te está saludando Mictlantecutli. Ya a mí casi me da un pinche paro cardíaco porque ver esa pieza que sale y 3 puntos que tú mencionaste, el tonali y el yolía y no sé qué, que es el hígado, el corazón y el tonali. Este Mictlantecutli trae colgando acá el hígado. Alfredo López Osti, ¿no? Y los médicos, ¿cómo te diagnostican? Cabeza, corazón e hígado en el mundo prehispánico. Y aparte te hacen una pregunta, ¿cómo estás con la vida? Ah, ¿no sabes cómo? Pues lárgate cuando sepas cómo estás con la vida, entonces te hago un diagnóstico. Cerebro, corazón e hígado. La muerte está en nuestro cotidiano, en la magia del existir, y es femenino, masculino. Me fue muy largo. Sí. A mí me llama mucho la atención algo que también decían en aquella época, que era que las mujeres que estaban en labor de parto se iban también a otro lado. ¿A cuál lado era? Si morían. Ajá. Sí, es que también, bueno, yo lo que sé es que eran guerreras al dar vida, porque como ellas son las creadoras, bueno, así se ve, ¿no? Las creadoras de vida, sí, morían en batalla, que era parte de parto, se veían igual que un guerrero que iba a las batallas, entonces iba al mismo lugar que los guerreros, y eso es algo muy bonito, ¿no? Digo, no es morir en parto, pero cómo veían a las mujeres en esta cuestión de cómo parimos y a dónde vas después de morir si morías en parto, porque todos los demás, bueno, excepto niños, íbamos al Mictlán o vamos a ir al Mictlán, ¿no? Entonces, Sí, eran deificadas, eran consideradas deidades menores que las mayores, pero en efecto deidades, eran las Ciguateteo. Y esas Ciguateteo acompañaban a partir de su muerte al sol en su transcurso diario por la bóveda celeste. Y la idea de que en efecto morían como guerreras es que en efecto era una batalla el dar a luz. Hay que pensar también en este tema de la expectativa de vida, del tema de la cantidad de, pues, de muerte infantil que había, neonatal, perinatal, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues el tener un hijo pues era un tema complejo, digamos, cuando tenían éxito, porque incluso todavía las abuelas en el siglo XIX, que había una mortandad del 40%, mortandad infantil, ¿no? Decían, ¿cuántos hijos se te lograron? ¿No? Y dice, bueno, pues tuve 9, pero pues me lograron 6, o me lograron 4, todavía prácticamente en la primera mitad del siglo que nos acaba de pasar, el siglo XX. Y bueno, sobre el tema de la muerte y del Día de Muertos, a mí me gustaría poner el énfasis en esta idea de que me parece que incluso es una especie de falso debate sobre si es verdaderamente de origen, le llamamos prehispánico, o si no es de origen prehispánico, o si es un tema absolutamente europeo, o si es un tema, ¿de qué se trata? O ahora, por ejemplo, que salió la película de James Bond y que se hizo tema ya en la Ciudad de México, que fue una especie de parade, ¿no? Un desfile, y que ahora ya se puso, ¿no? Y bueno, ¿y qué? ¿No? Qué bueno que quedó allí, ¿no? Porque lo que hacemos es que lo reelaboramos, y en efecto no es Halloween, pero vemos incluso cómo en las comunidades campesinas y de tradición indígena le toman, por ejemplo, la calabaza, ¿no? O incluso el gorro de bruja, y lo mezclan, y va siendo incorporado, ¿no? Y en las ofrendas vemos Coca-Colas, ¿no? Y en las ofrendas vemos cigarros que vienen incluso importados. La cosa es que nosotros hacemos, digamos, este collage cultural desde esta perspectiva sí ancestral, con muchos elementos que se van incorporando, pero que pareciera como que la parte dura del núcleo de la tradición sí viene desde muy lejos. Esto que yo veo muy claramente es el tema de la ofrenda, que ya lo habíamos comentado. El tema de los días no coincide. Había 2 veintenas que se dedicaban, una que era el Micahuitltontli, que era el de los muertos pequeñitos, y el güey Micahuitl, que era el de los muertos mayores. Eran 2 veintenas que se hacían incluso antes, no en noviembre, ¿no? Parece que en eso no coincide, ¿no? Claramente, ¿no? El tema, pero sí coincide con el periodo de la cosecha. Eso es algo importante, que pertenece al tema de la cosecha, cuando ya podemos
el maíz está maduro, cuando se empieza a cosechar, cuando empezamos a comer ya el maíz de la cosecha, sí coincide con esto. Pero la cuestión es que, en efecto, digamos, la tradición que tenemos actualmente sí retoma muchos de los elementos que son ancestrales y los incorpora con mucho de lo que el catolicismo impuso. Hay que reflexionarlo porque eso es importante. El catolicismo proscribió las festividades públicas. La religión pública también la proscribió, pero no llegó de la misma manera y con la misma intensidad en todas las comunidades. Eso es algo importante. Mientras más alejadas las comunidades, con menor visita de los frailes y en algunos casos de los clérigos, pues las tradiciones se quedaron sin el ritual público porque era escandaloso ante los ojos de la nueva sociedad novohispana, pero digamos, en el pequeño espacio en donde está la comunidad, en donde están las casas, ahí se siguieron reiterando muchas de estas nociones sobre la muerte ancestrales. Incluso el tema de dónde voy a enterrar a mi pariente, y es algo asombroso. ¿Qué es así tradicionalmente? Se enterraba debajo de la casa o alrededor, en el patio comunitario, para estar cerca de ellos. El tema de irte de tu casa no significaba irte nada más de tu casa. Mudarte de tu casa significaba que dejabas a tus parientes debajo de la casa, los que habían fallecido. Okay. ¿Y qué hace, digamos, el clero regular, los frailes? Los frailes se apropian de todo. Se apropian del registro de cuando naces, se apropian del registro de cuando mueres, de cuando te casas, de los sacramentos, de la inspección de tu vida moral, y además se apropian de tu cuerpo. Cuando mueres, vas al panteón. Y además te dotan de un tratamiento mortuorio absolutamente católico. Yo acá les traigo pues, el comentario de algo que arqueológicamente encontramos en el atrio del convento de Yecapistla, en donde excavando, pues porque el padre quería colocar una gran cisterna, porque le parecía que estaba muy seco en época de que no llovía aquel atrio, y lo consiguió, porque bueno, hicimos una excavación no muy grande para colocar una gran cisterna ahí de 6x4, era lo suficiente para poder regar esa parte del atrio, que encontramos una serie de entierros. Algunos eran muy recientes, ¿no? Digamos unos 100 años, y otros muy antiguos, como cerca del siglo XVI. Encontramos uno que lo logramos fechar y lo fechamos para 1750. Y resulta que era una pareja con un infante. Habían muerto quizá los tres al mismo tiempo. Pero en la cabeza de ellos había una escultura de Hécatl Quetzalcóatl, de cerámica. Estaba prácticamente colocada de manera deliberada sobre una piedra, sentada en la cabeza de esta pareja. Estamos hablando de 1750. Han pasado prácticamente más de un siglo después de la construcción del convento, y está viva la tradición. ¿Por qué? Porque esta escultura seguramente se había conservado en, digamos, la parte en donde los agustinos no lograban vigilar, en las pequeñas casas de las comunidades, y cuando muere seguramente él era un especialista del ritual, él o ella, ¿no? Y le colocan la escultura de Hécatl, además un Hécatl maravilloso. Dios del viento. Dios del viento, Quetzalcóatl. En su advocación. Tiene una representación muy bonita en donde tiene un mastlatl, o lo que le llamamos taparrabos, ¿no? Hecho de cerámica, pero pues como estaba fragmentada la escultura, logramos identificar que debajo del mastlatl, observando en la intimidad de Hécatl, resulta que hay un falo en erección, cubierto perfectamente por el mastlatl, pero el ceramista decidió colocarlo. ¿Por qué? Porque nos recuerda el mito que les acabo de contar. Sí. Con la punción del falo de Hécatl se hace el primer hombre. Y es colocado allí, y entonces vemos cómo, digamos, estas tradiciones previas a la invasión española no se perdieron completamente, sí fueron ampliamente transformadas, se fueron reacomodando, recolocando en torno a el santo oral, los santos, las vírgenes, la deidad, el tema crístico, pero hubo, digamos, una reiteración de ciertos elementos en el fondo. Entonces, cuando nos preguntan sobre este falso debate, si el 1 y 2 de noviembre es verdaderamente mexicano, sí es mexicano, por supuesto. Si es totalmente prehispánico, yo te diría que no, pero tampoco es totalmente europeo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es observar esta tradición como un collage, además vigoroso, en transformación,
Ya tenemos un parade para la Ciudad de México donde podemos Sí. ir a ver calaverotas gigantescas. Falta el 007 que salga por allí en algún momento. No, qué bárbaro. Pero lo seguimos disfrutando. Ah, claro, sí. Lo Hay seguimos una disfrutando. cosa, Raúl, hay una cosa, Raúl. Dentro de hasta dónde sí llevaron a cabo la conquista espiritual y no enfocado a Día de Muertos, y cómo les dieron la cara a las órdenes mendicantes. ¿A qué voy? En supramundo, 13 niveles para llegar a lo Meyoca, ¿no? Ajá. 9 niveles para llegar al inframundo. Están representados por lo general en la conformación de los altares. Está el petate, nivel terrestre. ¿Sí me explico? Está el altar con pisos. Por ejemplo, todas las ofrendas de Xochimilco, Puebla, no, esos parecen pastel de San hechos de papel picado blanco. Son impactantes, son preciosas esas ofrendas, porque cada estado tiene su particularidad. Están no los 13 niveles para llegar a lo Meyocan, pero están los niveles. Sí hay un sincretismo claro, porque no había chela, pero sí había pulque, Sí. ¿no? Pero sí fumaban Marlboro o faritos o lo que sea, pero está enredado la hoja de tabaco. O sea, hay una presencia, sino lo que es muy triste, por ejemplo, y de hace mucho tiempo, en Tzintzuntzan, el cementerio de Tzintzuntzan, que es maravilloso como tal, es maravilloso y todavía vale la pena ir antes de que los jóvenes y la modernidad lo echen a perder. El cementerio de Xochimilco se parece al de Tzintzuntzan en la explosión de color y de las velas y de los cantos, de los rostros. Pero los jóvenes llegan bien pedos a burlarse de los viejos, que cómo es posible que sigan con esa tradición. Y de Tzintzuntzan a Quiroga y luego Morelia, los juniors, empedados en la carretera, evitando los que llevábamos, por ejemplo, grupos para explicar en esas fechas, yo dije, ya no, burlándose de la festividad. Esa es una gran reflexión para los que nos van a estar escuchando. Porque hay mucho chupe y hay mucha ausencia de conocimiento. Y, por ejemplo, hay otra anécdota que es fundamental. Bueno, Jorge me dijo que qué barbaridad. Yo fui a Galloso. Fui a Galloso porque dice, bueno, arreglar unas cosas para mí, para que se queda, ¿no? Pero ve lo que dice. Me enamoro de las fotografías de la primer Galloso que la instituye, ya saben que Porfirio Díaz, en la Ciudad de México. Está padrísima esa foto, Raúl, padrísima. Pero entonces volteo y sale el director de ahí de Galloso, un joven. Y yo, oiga, ¿y qué no tienen aquí un área? Fíjate, tengo la imagen de Porfirio, pero traigo mi herencia patrimonial prehispánica. Entonces le digo, yo no quiero una caja, yo quiero un petate. ¿No tiene usted aquí una selección así como colgados petates? ¡Qué barbaridad! Para que yo elija mi petate, porque entonces si ustedes van por mí, pues rápido van por mí, antes que me ponga así, ¿no? Ya me envuelven y yo ya tengo mi máscara y todo, o sea, ya rápido, así me traen el petate. Y aparte una funeraria yo la quiero de un guaje. Aquí deberán tener guaje, no, todo es occidental con los... Se sentó. ¿Un petate? A mí nadie me ha preguntado del petate, pues te voy a contar tu historia. A ver, ¿no has ido a ver las ofrendas de muertos acá en Ocotepec? No, pues te lo dejo de tarea. Todo Galloso a Ocotepec. Todo Galloso. Porque están manejando el concepto de muerte, el dolor, el desprendimiento. Y ya se deshumanizaron. No todo es dinero ni paquetes, oferta, ¿eh? No, pues sí, ahí, y bueno, y me llevé. Dije, y como les vale más, me llevo los cuadros de siglo XVIII de Porfirio, pues claro que no. Pero bueno, a lo que voy es que esa es la contemporaneidad. Hay que retomar lo nuestro. Sí es muy válido que esté Jane Ron volando con Mictlantecutli y bajándole a la Mictlantecutli, a Mictlantecutli, perdón, bueno, a menos que sea gay, también es válido. Bueno, podría pero ser. a lo que voy es vivir muerte, ¿no? Está muy bien lo que estamos haciendo un abrazo con la modernidad, pero no perdamos la filosofía del existir en los desprendimientos de la muerte, porque no todo es circo, maroma y teatro. Y en la filosofía y en los poetas, bueno, muchos pintores, Posada crea en el 19 a la Catrina, que no lo hemos mencionado, pero porque esa no es prehispánica, pero sí nos representa un momento del grabado en México. Pero hay un poeta que yo traje hoy, que ya está bien petateado,
que es Jaime Sabines, pero vean lo que puso del mito, de lo que dijo Raúl y de lo que dicen la humanidad en general. Lo que no entendemos creamos el mito. Sí. Ahí les va, ¿eh? Mi madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron, tendrá suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Claro. Ahí está. Y nos está hablando. Y nos Ajá. diario. Todos Que los seamos días. sordos y medio tabujos, eso es otra cosa. Pero hay que exprimir nuestros momentos en flor y canto, en el color del cempasúchil, en el olor del incienso. Esa es otra que se nos olvidó, el incienso en una ofrenda, en la purificación. Y ya le podemos mezclar, porque pues ahora está, bueno, también tuvimos chocolate, Raúl, porque las calaveras ahora también son de chocolate, Sí. nomás que les ponen de esas, Ujú. ¿cómo se llaman las? Lentejuelas. No, las otras, las lunetas. Ah, sí. Lunetas no había. No. ¿O sí? No, Bueno, es que no. todo se resignifica, ¿no? Por Va eso cambiando. está bien, entonces está la modernidad, la luneta, pero tú te tragas la calavera. Y el europeo se queda así como los mexicanos se están comiendo su calavera con su nombre Sí, único Ah, sí. en todo el globo terráqueo. porque la muerte nos está hablando Exacto, todos los días. todos los días. ¿Y qué tan cierto es esto de que Zihuacoatl les habló a los mexicas antes de la caída de Tenochtitlan? Mito. Qué bueno, porque es fuente Facebook. Pero fíjate, la Zihuacoatl es la serpiente de fuego, ¿no? Sí. Pero que la Tlachinoli es el grito de guerra. Esto también es, ¿no? ¿Tú qué piensas, Raúl? A ver, ¿qué hubiese pasado? Porque había mucho mito. Llegó Quetzalcóatl. Hernán Cortés, barbado. Se anda pareciendo a Quetzalcóatl. Los presagios ¿no? que tuvieron de los astros. ¿Qué me están avisando? Cuando los mexicas no eran queridos por abusivos, ¿eh? Ah, sí, sí. Abusivos. Porque todos me pagan a mí tributo, litorales, y llegaron hasta Guatemala, bueno, para acá. Pero todos tenían el control, aquí el control. ¿Qué pensaron los de Huejotzingo y los tlaxcaltecas? Si estos nos conquistan, nos vamos a unirnos y ya les damos en la madre a los mexicas y ya todos libres y soberanos. Se equivocaron. O sea, hay mucha reflexión al respecto. Mucha reflexión al respecto. ¿Qué hubiese pasado si en vez de los españoles que vinieron, bueno, Hernán Cortés, mis respetos, porque era muy joven y muy atrevido, ¿eh? Buen estratega, pero los que venían con él, ¿no? Vaya, venía gente bajona, ¿no? Bajona en el sentido de que, bueno, todos los de la cárcel, órale, váyanse y si se ahoga su carabela, mejor. Pero entonces vienen a conquistar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado ingleses, por decirte, a colonizarnos o a conquistarnos? La reflexión está muy clara en los murales que restauró el INAH en Palacio Cortés de Diego Rivera. Ahí vas viendo cómo viene, ¿no? O sea, este encuentro, si fue una conquista y una conquista fuerte, porque hay violación, hay mestizaje, y ahora ahí andan de moda diciendo, no, en esta mesa creo que ninguno traemos sangre pura totonaca, o pura purépecha, pura guayamo, no, somos mestizos. Y aquel que no entienda qué es el mestizaje, no entendió la historia de México. El que ande de un lado del otro, el centro. Pero para tener un centro, Raúl, es educación. ¿Quiénes somos como mexicanos? Que esa es una orfandad, ¿eh? Que esto nos puede permitir recordar la importancia de estructurarnos las preguntas de quiénes somos, hacia dónde vamos. Aquel que no conoce su terruño se jodió porque es manipulado. Y eso es lo que han hecho. Y para ir cerrando, entonces el Día de Muertos es parte de la identidad mexicana que yo creo que hemos ido construyendo a partir del siglo XIX, ¿no? Es como hemos ido con ciertas tradiciones y culturas, o cómo la veríamos y cómo nos gustaría ver a esta tradición en un futuro. Es un proceso de largo aliento. Sí, Un proceso de sí, larguísimo aliento. Yo creo que no, yo quiero decir. compartimos elementos de la reflexión sobre la muerte pues, prácticamente como toda la humanidad, ¿no? O sea, el solo hecho de que nos importe, nos interese, nos cause
esta necesidad de explicarlo a través del mito o bueno, incluso a través de la ciencia, ¿no? Eso lo compartimos con todos. Pero esta circunstancia específica de lo que en términos culturales nos hace a nosotros efecto, pues, de la construcción de América Media, de esto que llamamos Mesoamérica, y también de sus múltiples transformaciones profundas, como fue la invasión española, las transformaciones que esto tuvo, los procesos de cambio que no en todos lados fueron homogéneos, no todos fueron iguales, nos permite observar cómo hay elementos de esta tradición del Día de Muertos que sí vienen, digamos, de larga data, y otros que se han ido incorporando. Entonces, el reflexionar este tipo de pláticas que hacemos acá, que nos invitan para que nosotros comentemos, es relevantísimo porque quien nos escucha también tiene sus propias ideas, tiene sus propias vivencias, y entonces puede ir dialogando, quizá en silencio, quizá en comunidad, ellos que nos escuchan, y reflexionar, bueno, a mí me ha pasado esto, yo lo veo de esta manera, y el solo reflexionarlo nos permite situarnos en filosofía, situarnos en ciencia es fundamental, situarnos en el espacio, situarnos en el tiempo, nos permite saber en dónde estamos, efecto de qué hemos sido y tomar perspectiva de hacia dónde vamos. La celebración del Día de Muertos, sin lugar a dudas, es algo que seguirá en transformación, porque así es la cultura, es dinámica, habrá elementos que se seguirán constituyendo como elementos del núcleo, ¿no?, sobre esta reflexión de la muerte, y otros que se irán incorporando culturalmente, y algunos nacen y desaparecen rápidamente, ¿no? De pronto salen conchas con forma de calabaza un año y al otro año ya a nadie le gustó y desaparecen las conchas con forma de calabaza. Pero la cuestión es que sigue vivo, seguimos reflexionando sobre el tema y eso nos da un elemento de identidad, una identidad no para negar las otras, sino para festejar que somos nosotros. Sí, claro, es lo que nos hace mexicanos, ¿no? El folclore y todas las tradiciones que tenemos. Pero perdón. No, digo, y en este momento que estamos a finales de octubre, era lo que queríamos compartir con los que nos están, con los y las que nos están escuchando para que sigan reflexionando. Y bueno, en mi caso, que soy mamá de un niño, me gustaría que yo lo acerco a estas tradiciones y que así mismo sigamos con ellas. Se vayan o no transformando, que les sigamos pasando esto a nuestros chiquillos para que no se burlen, para que sepan, o si se burlan, que sepan, ¿no?, desde dónde lo hacen, pero que al final consideren que esta tradición los hace lo que son, ¿no?, mexicanos. Al menos a mi hijo le encanta ver todo esto, pero le voy explicando y empieza a ver, ¿en serio eso pasó? Y yo, sí, mira, pasó por esto, y como que a su nivel irle diciendo lo que nuestras tradiciones pues le van contando, ¿no? Y por qué es mexicano y por qué va a comer un pan de muerto y por qué le va a poner un altar a sus bisabuelos o a sus bisabuelas. Entonces, en este momento él está muy emocionado y así me gustaría que siguiera esta tradición, porque a pesar de que, bueno, no, yo creo que no es a pesar, hay un desfile del Día de Muertos que fue a partir de una película pues muy famosa a nivel internacional, pero que yo creo que dio punta para que otras partes del mundo nos conozcan y que también nos dieran lo que es ahora parte del patrimonio de la humanidad, ¿no? Que esta tradición está custodiada por la UNESCO, pero al final yo creo que los mejores custodios pues somos nosotros y nosotras, que la seguimos viviendo y diciéndoles por qué tal vez nos burlamos o no de la muerte, ¿no? Porque en algún momento, pues como dicen, vamos a morir o a trascender, pero pues vamos a dejar nuestro legado. Pero aquí hay algo muy importante que dijo Raúl, el eje puede llegar a la modernidad y no la mover, pero te remite al eje. Y el eje, en lo que es la delimitación de Mesoamérica, como bien lo menciona Raúl, en todos los estados tiene su característica propia para Día de Muertos, única en el globo terráqueo. O sea, no porque, digo, Coco con Walt Disney me cayó de poca abuela porque me llevó mi nieta y digo, ¡ay, qué maravilla estuvo de pelos! O sea, no pongo, ¡ay, no! Sí me pongo así cuando veo que los jóvenes llegan briagos a los cementerios a burlarse de los viejos que están manejando una tradición. Ahí sí digo, bueno, pues están desmembrados, son híbridos, no están arraigados ni de un lado al otro. Pero México, acorde a lo que dice nuestro arqueólogo maravilloso, es que sí hay un eje. Así como hay un eje para excavar, no piensen con que, no fue mi Tlantecutli, fue Batman. No más. Mi Tlantecutli tiene un nombre, como las mujeres nos vamos con la Ciguateteo, porque fuimos guerreras, tuvimos un enfrentamiento entre la vida y la muerte. Y los bebés que todavía no nacen se van a ese que tiene muchas chichis.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Es un árbol con ubres. Con ubres, qué maravilla, con tetas, qué ubres, dije, pero bueno, Con ubres, no, en con efecto. senos, Sabes con que eran senos, con senos, ahí están todos las los bebés. ramas. Entonces, la Mayagüe, que fue la diosa del pulque, Así. con los 400 conejos. O sea, tenemos tanta riqueza, y por ejemplo, únicas en toda Mesoamérica o México, las ofrendas que montan aquí en Cuernavaca, en Ocotepec. Únicas, porque parece que está el muerto ahí. Y no sí. está muerto, ahí lo hacen como... La ofrenda nueva. ¡Ay, qué interesante! Y llegas con tus velas a dar antes de que comas de todo lo que te dan, pero dan de golpes, te trae la luz. Perengana, Lorena, te trae la luz y se las dejan. La que está encargada de la ofrenda. Sí, te presentan cuando das tercera. Eso no sale en Walt Disney, ¿eh? No. Eso es de fondo. O sea, hay que estar muy atento qué sí es, qué no es. No estar, por ejemplo, negando lo que ahora, ¿no? Como un amigo que es gay me preguntaba, oye, en Cuchitán y los Munches, ¿tú qué sabes de ellos? Son maravillosos. Son estos gays que nacen raros, pero que entonces los acepta la comunidad y los protege. O sea, no vamos a estar cerrados, son herencias culturales, zonales. Tienen su firma. En Oaxaca, cada lugar, su pan de muerto, ¡ay, qué rico! Con el pan de yema, con los muñequitos. Con los rostros. Y el chocolate. Nuestro chocolate no llevaba leche porque no había vaca, pero era con agua, ¿no? Sí, y ¿Qué con más? chile. Y ¡ay, qué rico! O sea, ve esas ofrendas tan sabrosas. Ya si le metemos todo lo demás, bueno, pues no importa. Sí, es un tema que nos llevaría, yo creo que Todo 2, digamos, 3, más. 4. Eso es una belleza con episodios. esa. Yo les agradezco estar con un arqueólogo, porque el arqueólogo para mí, los trabajos inter y multidisciplinarios son sumamente ricos. Entonces yo me agarro de uno y del otro, pero estar con un arqueólogo metido en la tierra, entendiendo lo que está viviendo, eso es único. Así es que mi gratitud, Raúl. Sí, Pues es Muchas compartido. gracias. les Gracias, agradecemos a Lorena. los dos ustedes. porque son los padrinos, las madrinas de este podcast. Y ojalá puedan regresar para que nos sigan compartiendo todos los conocimientos que Claro nos que sí. faltan. Cada vez que nos ¿Cómo? inviten. A ver, ay, sí, que nos Porque ahorita los jóvenes, como les comenté, la fuente es Facebook. Entonces, que nos desmientan todo esto, nos digan bien qué está pasando. O TikTok, ¿Cómo ¿no? fue? O También. TikTok, claro. Así Entonces, ya aquí tenemos a los expertos que nos dicen, eso no fue cierto. Ay, La infodemia. Vamos a poner a mi chantecuquilla, mi chantecito diciendo, infodemia, le aventamos un hueso. Eso estaría de Perfecto, pelos. Ay, perdón. Les agradecemos y agradecemos también a la audiencia, a los escuchas que están pues por ahí lavando trastes tal vez o escuchándonos muy atentamente para que sigan dándole play. Y pues como dijo Nezahualcóyotl, solo dejaremos flores y cantos de alabanza. Ay, qué Así es. Entonces, pues que tengan un muy lindo Día de Muertos en este 2024 y coman mucho pan porque solo vivimos hoy, aquí y ahora. Gracias. Gracias, buen día. Y síganos escuchando en las orejas del Teporingo. de histerias e historias. Esto fue una producción especial por parte del Centro de Información y Documentación del Centro INA Morelos.